y gusto y tema ya la jala y gusto de jamás la determina jamás yupine me termina. Hoy vamos a alimentos dados allá. Gracias al Señor. Agradecemos al Señor por los mensajeros. Hermano Samuel se quebranta y curiguijare y se jata de lila y se da igual más para los mensajeros sean independientes de securi. Y estaban estos hermanos a hacer su recuerdo capaces de seguir. Y le dije yo, el Señor hoy cuama página, hoy puta algo, hoy cuapa hoy se le se preocupa de eso. El Espíritu Santo ya guapam. Teje, así como Él sabe. Así como venía tejiendo la palabra de Dios. Oñeñan del Espíritu Santo, el hermano Abel, apoyo hermano Braulio Yupi, oñeñan de la fe que es tan necesario. Aunque ya peti parte se ve que todo se a continuar. Y todos bebieron de la misma. Pero y en el verso 5, 10, verso 5, 1 Corintios, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A la parte es agradar a Dios, buscar cada uno, y andar hermanos allá ya agrada jamás a Dios. Areco 2, 3 versículos, ya leo yo en 10 allá. Primera de Tesalonicenses, oye, epaitema, ya debe la icotema. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Se maravilla, hermano, la presencia de Dios y el Señor va a apoyar a través del Espíritu Santo su obra. Ya recuerda se notas, hermano Javier, ve acá, ve a rayajina. Estaba rayando lo que los hermanos leían. La misma, algunos versículos que se anotaba, pues. Al esperar el Espíritu Santo de Oyapo. Porque ¿cuántos versículos tenemos en la Biblia? Miles que podíamos nosotros buscar, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo dirige, hermano, es casi se repite todo. Y me acuerdo y me da gusto, hermano, esto porque era sorpresa esto. Ellos venían preparados. Una vez un hermano en una reunión grande hacia un lugar nos invitó, había muchos mensajeros y el hermano dijo en tipo campamento, era mini cursillo, y dijo el hermano, acá no va a haber elección, dijo. Van a pasar por orden y ustedes saben, todos son predicadores, dijo. Y todos pensaban que el hermano ya tenía ordenado quién iba a predicar en ese cursillo, ¿verdad? No, acá no va a haber eso, dijo. Y nadie se animó a pasar. Y ahí era todito mensajero, todos eran predicadores. Después una hermana se levantó y empezó. Pero digo nomás, el obrero del Señor tiene que estar preparado. Porque en cualquier momento Pablo ya un loco. Pablo. Ahorita Pablo, tolerame un poco de locura a veces. El Espíritu Santo a veces ya no enloquece. De cosas, para probar a los hermanos. Gracias a Dios los hermanos y preparados el Señor muy palabras suficientes sobre sus corazones. Pero yo en aquel momento he visto, ¿verdad?, que yo tengo que salir preparado. Desde ese día, hace varios años ya, yo tenía que estar preparado. Yo también era uno de ellos y yo todavía no era mensajero, ¿verdad?, pero ahí entendí que yo tenía que prepararme. En cualquier parte donde voy de visita tengo que llevar algunos versos preparados ya, porque en cualquier momento se nos llama, ¿verdad? Y vamos a leer un poco estos versículos, continuando, ¿verdad? Capítulo 3, verso 31, 3 verso 11 al 13. Dice, mas el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, dice el apóstol, y el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otro, y para con todo, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos.
Esto, hermano, es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Él quiere que seamos irreprensibles. Pero dice en su palabra, el Señor dice, os haga crecer. El Señor se encarga de nosotros. El Señor se encarga de hacernos crecer en amor. Y ahí vamos creciendo uno al lado de otro. Y ahí dice en el capítulo 4, verso 1, Primera Tesalonicenses 4, 1, dice 1 y 2. Por lo demás, hermano, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cómo agradar a Dios? Teniendo ya el Espíritu Santo disponible, teniendo esa fe disponible, ¿cómo agradar a Dios? Pensar en esto, hermano, ¿cómo puedo agradar a mi Señor? ¿Cómo puedo agradar? Y dice, conducirnos así y agradar a Dios y abundar en esa situación de ser agradable delante del Señor, como dice también en un texto, serle agradable en vida y en muerte. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad del Señor, nuestra santificación, nuestro acercamiento al Señor. Vamos a Hebreo, esto ya el hermano habría leído, pero quiero tocar un versículo al lado de él, Hebreo 11. Para que nos digan que no es cierto lo que dije, ¿verdad? Hebreo 11, 5 y 6. El hermano leyó el verso 5. El verso 6 leyó el hermano. Pero yo quiero leer con el verso 5, 6 y 7. Dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y nosotros, hermanos, estamos en este camino. Tenemos, como dije, el Espíritu Santo a nuestra disposición. Como escuchamos, tenemos que buscar la fe. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto es lo que leyó el hermano. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué importante es la fe y qué importante el Espíritu Santo actuando en nosotros. Porque ahí recién podemos, ¿verdad? Vemos que cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no era malo lo que el apóstol Pablo iba a hacer, ¿verdad? Iba a ir a predicar en un lugar. Pero ¿qué dice él? El Espíritu no me permitió. Y después cuando actuó la fe, dice, al instante cuando recibí la visión, ahí actuó la fe. Pero dice, cada lugar que quería ir a anunciar el Evangelio, el Espíritu no me permitió. El Espíritu Santo actúa en la fe y sobre la palabra de Dios. Y tenemos libertad para hacer. Pero qué importante como este hombre Enoc, ¿verdad? Dice, tuvo testimonio de que anduvo por fe, tuvo testimonio que anduvo con el Señor en fe, lleno del Espíritu Santo. Por eso tuvo testimonio de haber agradado. Las tres cosas van juntas ahí, porque el Espíritu Santo fue el que le arrebató. Y la fe de él es el que se mostró en medio de la gente. La fe de este hombre Enoc fue lo que fueron vistos. Por eso dijo, tuvo testimonio. Nuestro testimonio, hermano, es de acuerdo a la fe. ¿Cómo podemos decir que es? Porque a veces, ¿verdad? Sabemos que un hermano ora por un enfermo y se sana aquel enfermo. Y ese se difunde, se va. Y tenés que ir en un hermano fulano, porque el hermano va a orar y te vas a sanar, dice. Esos son los testimonios.
Y ahí también te das cuenta que el hermano está andando con el Señor, porque el Señor está obrando a través de aquel siervo. Así también como por la fe Noé también hizo esto y guardó a su familia, dice. Dice, con temor, no es que era muy inteligente, sino con temor. Dios dio la sabiduría, Dios le dio la medida, Dios le dio todo, le dio lo que necesitaba para este trabajo. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. ¿Por qué a veces nosotros, verdad, nos equivocamos? Como estaba hablando también el hermano, por esta razón. Dice 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Me llamó la atención qué quiere decir designio de la carne. Designio quiere decir propósito de nuestra carne o intención de nuestra carne, dice otro significado, o proyecto, o proyectar carnalmente ella igual, o oreco intención carnalmente, o oreco propósito carnalmente. Eso es lo que está diciendo el apóstol acá. Está diciéndonos designio, significa eso, designio de la carne, los proyectos de la carne, la intención de la carne, el propósito de la carne, dice, es enemistad contra Dios. Imagínense, hermano. Por eso no podemos avanzar muchísimo, porque por cuanto los designios, los propósitos, las intenciones y los proyectos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vea el problema. Si queremos agradar a Dios, pero dice en el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bien claro la palabra, ¿no? ¿Por qué a veces no avanzamos? Porque nuestro propósito, según la carne, se adelanta del Espíritu. Y supongámosle, trayendo el ejemplo otra vez del apóstol Pablo, ¿verdad? Él quería ir a predicar en un lugar. El Espíritu no le permitió. Pero imagínense si él decía, bueno, ajá, y caprichoso, ajátase. Y ese es los designios, los propósitos y la intención de la carne. La carne actúa así. No, ajátase. Lo mismo decía Dios, actúa lo mismo decía Dios. No. Debemos de esperar del Señor con fe y el Señor va a abrir puertas donde Él va a usar nuestra vida. Y así, hermano, gracias al Señor por todos los consejos que hemos escuchado hoy. Agradecemos al Señor por todos los mensajeros que el Señor ha puesto en medio de nosotros. El hermano Abel, de lo que no le conocen, es de Lira, el pastor de Lira. El hermano Braulio es de Iruña, también ahí es. Ya tú estás, pero es de Lira nomás. Nosotros le tenemos desde Lira nomás, porque así le oramos por él. Por eso a veces nuestra mente está ahí. Él ya está ahí, pero él es pastor de Lira. Entonces nosotros siempre oramos por este ministerio. El Señor lo ha puesto. Y agradecemos al Señor por su vida. Vamos a dejar que los niños pasen y después el hermano Javier nos termina